Buenas tardes, queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor. Iniciamos un nuevo día de servicio, de adoración, en este 1 de noviembre del 2020, ya más de 7 meses de pandemia en nuestro país, donde nos hemos visto obligados a recluirnos en el hogar. Pero agradecemos al Señor porque nos permite disfrutar de el servicio, de la adoración, de elevar cánticos al Señor, de elevar este espíritu nuestro delante de Él en adoración, en gratitud por los beneficios recibidos. Es un día especial. Iniciamos un nuevo mes. Damos gracias por el mes que ya pasó, por octubre, pero recibimos el mes de noviembre, ya a 2 meses de finalizar el año 2020, el cual pensamos que iba a ser totalmente distinto a lo que nos tocó vivir. Pero el Señor ha manifestado su plan en cada una de estas situaciones, de estas vivencias que nos ha tocado desarrollar, esperando que podamos, de cada una de ellas, reflexionar en cómo la mano de Dios nos acompañó, nos guió y nos proveyó también para disfrutar de su beneficio. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en este tiempo de predicación. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por su don inefable, por su misericordia y bondad, porque permite que su palabra habite en nosotros, moviéndonos a la adoración, a la alabanza, a glorificar su santo nombre. En esta hora pedimos que usted nos dirija para comprender su voluntad, entender, Señor, el plan que tiene para nuestra vida, que dobleguemos el orgullo, el ego, la vanidad, para que su Santo Espíritu obre en nosotros de maneras maravillosas. Permítanos, Señor, ser humildes en el ejercicio de nuestra fe y poder disfrutar, Señor, cada día de la comunión perfecta con su Hijo Jesucristo, con su Santo Espíritu. Rogamos, Señor, que su presencia en nuestras vidas sea permanente, guiándonos y mostrándonos el camino por el cual debemos andar, y que en nosotros haya también el deseo de servicio, que haya en nosotros el deseo de obedecer su palabra, su mandato. Rogamos todo esto en Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Hoy vamos a hablar de algo que lleva por título Vestidos del Señor Jesucristo, la vestimenta. ¿Cómo está vestido hoy día? Hoy llevo chaqueta, corbata, camisa. ¿Cómo se ha vestido el día de hoy, en el Día del Señor? La verdad que vestirnos de cada día implica buscar, seleccionar. Para algunos es más fácil, para otros más complejo, pero todos tenemos necesidad de vestirnos. Ahora, hoy vamos a ver de qué manera nos vestimos de este traje que es el Señor Jesucristo. Voy a leer para ello en Romanos 13, que es el capítulo en el cual vamos a reflexionar el día de hoy, versículos 10 al 14. La caridad no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es la caridad. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia. Mas vestidos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. El capítulo 13 de Romanos nos invita a mirar dos cosas importantes. Una, la ley civil. En los primeros versículos, del 1 al 9, y digamos en su relato general, nos habla de obedecer a la ley civil, a los magistrados, a aquellos que guían nuestro país, a las autoridades políticas, pero bajo la mirada, el prisma de la voluntad de Dios, ¿ya? En el cumplimiento que ellos realizan de la voluntad de Dios. Pero hoy me voy a referir a lo que continúa aquello, que para poder recibir una justicia buena, una justicia acorde a la voluntad de Dios, tengo que yo también vestirme de esto. Hemos pasado recién por varias celebraciones o fechas importantes, no solo para el pueblo cristiano, sino también para Satanás. El 31 de octubre ha marcado la historia del pueblo cristiano desde que Martín Lutero clavara sus 95 tesis en las puertas de la Catedral de Wittenberg, dando paso al movimiento conocido como la Reforma Religiosa del siglo XVI, una fecha que marcaría el desarrollo de la Iglesia en adelante, donde Martín Lutero y Juan Calvino son los nombres más reconocidos,
o más relevantes quizás de esta época de reforma. En nuestro país, esta misma fecha es dada para reconocer al pueblo cristiano protestante por su aporte al desarrollo de nuestra nación y por su participación a través de la historia en el fortalecimiento de los chilenos por medio de la educación y la fe, algo que ha estado ligado desde que Thompson llegara a Chile a dar o plasmar los inicios de la educación para las personas. Pero también, y es a lo que me quiero referir en esta introducción, en el mundo entero o en gran parte de él se desarrolla la celebración de Halloween, que esta es la contracción de la palabra All Hallows Eve, víspera de Todos los Santos, también conocido como Noche de Brujas. Es una fiesta de origen pagano que se celebra el 31 de octubre y cuyas raíces provienen de un antiguo festival celta de hace más de 3000 años, conocido como Samaín, fin del verano en irlandés antiguo. Esta celebración desarrollada por el mundo pagano, que tiene su origen en una actividad ocultista desarrollada por los druidas hace ya más de 2000 años y donde algunos cristianos hoy se hacen parties llevando disfraces, pero no cualquier disfraz, disfraces de muertos o monstruos inclusive, donde se promueve especialmente en niños y jóvenes su participación de dichas actividades, desconociendo su historia y trasfondo, creo, no considerando que esta celebración que el mundo desarrolla va contra Dios, ya que muchos que han hecho para que no se vea algo tan duro o tan terrorífico, ponen trajes de princesa, de superhéroes que nosotros vemos día a día en la televisión, quizás que también aquella cajita muestra estos superhéroes y los niños van identificándose con ellos, pero cuando vemos los disfraces que utilizan quienes participan, los adornos y tantas otras cosas que para hacer más aceptable esta actividad algunos utilizan, como decía, disfraces de princesa, rey o personajes de distinta índole, pero no deja de ser, y ahí es donde tenemos que poner atención, no deja de ser una celebración con un trasfondo totalmente contrario a Dios. Es triste observar cómo hermanos de iglesias, cristianos, creyentes en Jesucristo, caen en estas redes de Satanás, desviando sus sentidos y siendo parte junto a sus familias de estas celebraciones, adornando sus casas, comprando estos dulces, olvidando lo que la palabra de Dios nos indica. Deuteronomio 18 dice al 13: no sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunta a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó de delante de ti. Perfecto serás con Jehová tu Dios. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego. Una práctica a dioses paganos, donde se sacrificaban a los niños. Pero no será también al dejar participar a nuestros niños en estas actividades como el Halloween, una ofrenda al oculto, a Satanás. Efesios 5:11: y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redargüidlas. No comuniquéis, no participéis, no aprobéis. ¿Cuántos de nosotros, quizás no participando, pero vemos como algo natural y que a lo mejor no hay nada de malo en ello? O como en 1 Tesalonicenses 5:21-23 dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Apartaos de toda especie de mal, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Examinadlo todo, retened lo bueno. Y quizá ahí a lo mejor decimos, pero ¿qué hay de malo? Pero cuando dice apartaos de toda especie de mal, ahí debemos o debiéramos meditar, reflexionar, detenernos. Colosenses 3:12: vestíos pues como escogidos de Dios. Vestirse de muerto, de zombie, de vampiro, ¿será vestirse como escogido de Dios? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. En medio de tanta confusión,
somos llamados a diferenciarnos de todas estas costumbres, a no caer en las redes de Satanás, no solamente en lo que se refiere a Halloween, sino en todo lo que hacemos. Nuestra vida debe reflejar a Cristo. Debemos vestirnos como Cristo, ser como Él. Debemos huir de todas estas costumbres que el destructor, Satanás, pone delante nuestro. La pregunta que debemos realizarnos como creyentes: ¿mi vida refleja a Cristo? ¿Está mi vida llena de mi Señor y Salvador? Efesios 6:11: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, contra los ataques de Satanás. Pero ¿cómo podemos dejar de lado todas estas contaminaciones? Quisiera hoy que pudiésemos meditar en a lo mejor dos frases que nos llaman a no caer en los juegos de Satanás. Cuando hablamos de esta vestimenta y el título Vestidos del Señor Jesucristo, es con el propósito de que podamos reconocer que muchas veces el cristianismo o la vida cristiana la utilizamos como un traje, como un disfraz, que cuando llega el día del Señor lo ponemos, pero termina el día del Señor y lo sacamos y nos olvidamos de qué somos en realidad. Por eso las preguntas finales son: ¿mi vida refleja a Cristo? ¿Está mi vida llena de mi Señor y Salvador? Romanos 13:11 nos dice: y conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. Debemos dejar el dormir espiritual. El sueño. ¿Le gusta dormir? A este tipo de sueño se refiere Pablo en este pasaje, al dormir. Sabemos que el dormir es necesario para el ser humano y quizás podemos aceptarlo. El sueño también afecta al estado de ánimo. Si no dormimos suficiente, estaremos más irritables y eso afectará a nuestro comportamiento y relaciones. La gente con falta crónica de sueño tiene más probabilidades de tener depresión. Dormir es importante para una buena salud. Los estudios demuestran que no dormir suficiente o tener una mala calidad de sueño incrementa el riesgo de hipertensión, enfermedad cardíaca y otras enfermedades. Además, durante el sueño nuestro cuerpo produce determinadas hormonas. Por ejemplo, dormir profundamente desencadena mayor liberación de hormonas de crecimiento. Otros tipos de hormonas se liberan durante el sueño para ayudar a combatir las infecciones. Por eso dormir bien ayuda a evitar enfermedades y mantenernos sanos. También se liberan durante el sueño hormonas que afectan al uso que el cuerpo hace de la energía. Así la gente que duerme menos es más propensa a ser obesa, desarrollar diabetes o preferir alimentos muy calóricos y ricos en carbohidratos. El cuerpo humano necesita del sueño, necesita del descanso, especialmente, ¿cierto?, el dormir. Algunos duermen más tiempo que otros, pero todos necesitamos ese sueño reparador que beneficia a nuestro cuerpo. El apóstol Pablo, en esta parte de su carta, si bien es cierto se refiere al dormir o a este descanso, no está precisamente refiriéndose a este sueño necesario para el cuerpo humano. Se refiere a ese dormir físico, no se refiere a ese dormir físico que tanto necesitamos para que nuestro organismo funcione plenamente. El apóstol nos está haciendo un llamado distinto, un llamado espiritual, que involucra nuestra relación y conocimiento de Dios y de sus tiempos. Este llamado espiritual es urgente, es una traducción del pasaje en esta línea. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El apóstol pone de manifiesto que el creyente debe saber distinguir los tiempos de Dios. Conociendo el tiempo, ¿podemos como creyentes en Jesucristo reconocer los tiempos de Dios? El llamado de Pablo es a estar atentos a estos tiempos. Lo que vivimos, lo que vive el pueblo de Israel, que muchos le llaman el reloj de Dios, ya que en Israel el Eterno y Todopoderoso cumplirá sus promesas, y éstas llegarán a los gentiles, los cuales somos aquellos no judíos. Pablo está preocupado por la iglesia. Ve que está quedando en el camino. Ve a los cristianos asemejándose al mundo pecador. Les ha recordado que cada uno de ellos, o cada uno de nosotros, ha recibido la justificación de sus pecados por el sacrificio de Cristo en la cruz, donde el amor de Dios fue mostrado hacia el hombre.
Juan 3, 16 y 17 dicen: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. La salvación gratuita que Dios entregó por medio de Jesucristo, Pablo predicaba al Cristo resucitado. Esta salvación. La iglesia crecía y se fortalecía en ella, pero lamentablemente también se detuvo. Cuando llegamos a la conclusión de esta carta a los romanos, vemos en el capítulo 12 cómo el apóstol manifiesta la necesidad de la iglesia de despertar, de levantarse del letargo. Efesios 5:14, Pablo escribe allí: por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. A ese nivel de dormir espiritual nos asemeja el apóstol. La palabra de Dios nos llama a salir de este estado de monotonía espiritual, sacudirnos el adormecimiento que existe en nuestra vida espiritual. ¿Qué ha sucedido? A esto el apóstol quiere que la iglesia de Cristo le dé urgencia. Ahora es el momento de despertar, de salir de este sueño, dejando el modelo mundano que llevamos en nuestras vidas. Dios desea que nuestras vidas dejen la rutina espiritual. Pero cuidado, no como nosotros queremos, sino conforme a su maravillosa y preciosa voluntad. Ahí es donde cometemos errores. Creemos que podemos servir al Señor como nosotros queremos, a nuestro modo, y no conforme a lo que Él ha dispuesto por su voluntad para nuestras vidas. El apóstol Juan lo describe en el Apocalipsis de esta manera. Apocalipsis 2, 5 y 6. Pero tengo contra ti, teniendo muchas cosas buenas, a la iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete. Ya las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Este es el llamado de atención. Has estado o hemos estado descuidando nuestra relación con el Señor. Nuestra santidad no la hemos estado trabajando conforme a la palabra de Dios. Es necesario que recordemos, que revisemos nuestra vida y cambiemos aquello que esté impidiendo nuestro desarrollo cristiano, nuestro desarrollo espiritual. ¿Qué hay en nosotros que impide este desarrollo? Durante esta pandemia, este tiempo en el cual hemos tenido que dejar de asistir al templo, ¿cómo hemos buscado fortalecernos espiritualmente? ¿Cómo hemos llevado nuestro desarrollo espiritual en comunidad con la iglesia redimida por Cristo? Es lamentable ver cómo muchos han descuidado el día del Señor, cómo muchos han descuidado su relación con Dios. En marzo de este año, específicamente el 29 de marzo, realicé una predicación que llevaba por título una pregunta: ¿cómo influirá en la iglesia esta pandemia? Hoy, después de 230 días de llevar un servicio a Dios muy distinto al que esperábamos, ¿cómo vemos la influencia de todo esto que estamos viviendo o lo que ya hemos vivido en nuestra relación con el Señor? ¿Cómo influirá en la iglesia esta pandemia? Era la pregunta de aquel momento. Iniciando este tiempo de encierro para muchos, de alejarnos del templo, donde la frase "el templo está cerrado, pero la iglesia sigue abierta", refiriéndose a los creyentes que debemos estar permanentemente activos en nuestra fe, en nuestro testimonio, en nuestro desarrollo espiritual. ¿Ha llegado el adormecimiento a la vida de los cristianos? A través del tiempo nos ha tocado ver cómo a muchos su primer amor por nuestro Señor ha ido disminuyendo al punto de dejar de congregarse o dejar de servirle. Lo mismo ha sucedido hoy en medio de esta pandemia. Muchos están buscando formas de servicio diferentes a lo que la palabra de Dios indica. A tal punto llega este dormir espiritual que confundimos lo malo por lo bueno y nos dejamos engañar por Satanás. Por esta razón Pablo hace este llamado de que es la hora, es el momento preciso para levantarnos, para sacudirnos del adormecimiento, ya que hoy está más cerca nuestra salvación. La noche llega a su fin
El día de nuestra salvación, de nuestra redención, amanecerá pronto. Segunda de Pedro 3, 8 al 11, un pasaje que quizás recordamos muy seguido en este tiempo. Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos, siendo abrasados, se fundirán? Bien, que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procuremos con diligencia ser hallados de Él sin mácula y sin reprensión, en paz. El Señor es paciente y espera que todos aquellos por los cuales nuestro Salvador Jesucristo vino a dar su vida en rescate y justificación, reconozcan su condición de pecado y le reciban como el único y suficiente Salvador. De la misma manera espera que sus hijos vivan en santas y pías conversaciones. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos llevando adelante? ¿Qué estamos mostrando como testimonio de Jesucristo? ¿Es nuestra vida un fiel reflejo de Cristo? ¿Es nuestra vida un fiel reflejo del Salvador? ¿O estamos vistiéndonos con estos trajes que el mundo muestra? Por tanto, el llamado es que, estando en esta esperanza, vivamos en plena preparación, aptos para todo momento. Aptos en todo momento para ser encontrados por nuestro Dios sin mancha, sin reprensión, en paz, plenamente despiertos espiritualmente, fieles, realizando la santa voluntad de nuestro Padre Celestial, andando como de día. Ese es el llamado de Pablo. Romanos 13:13, andemos como de día, dejando el dormir. Ya no sigamos durmiendo espiritualmente, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia. Andar como de día. Esa es una invitación a no ocultarnos. Que todos sepan que somos seguidores de Cristo y que vivimos conforme a sus normas, dadas por medio de su palabra, la Biblia. La propuesta del apóstol Pablo es a que vivamos conforme a lo que creemos, que seamos vistos por los demás como cristianos verdaderos, que no vistamos de otra manera, sino que nos vistamos de Cristo Jesús, que andemos en sus obras, en las buenas obras que preparó para nosotros. El andar de día es mostrarnos como la luz que hemos sido llamados a ser. En el día donde somos vistos de todos, donde no podemos esconder nada de lo que somos y creemos. Como dice Mateo 5:14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El dormir espiritual es como si nos pusiéramos debajo de este almud, debajo de esta caja, impidiendo que nuestra luz refleje a Cristo e ilumine a los que están a nuestro alrededor. Nosotros somos esa luz que debe alumbrar, como si estuviésemos de día, para que todos vean a Cristo reflejado en nuestro diario vivir, en las obras de la noche. En la oscuridad de las penumbras no podemos reflejar a Cristo.
hace tiempo, años, escuchaba cómo jóvenes justificaban el ir a fiestas o a lugares donde no entraría nuestro Señor Jesucristo. Aunque algunos dicen si comió con pecadores, pero cuando comió con pecadores, Él predicó de la salvación. Pero cuando el hombre va a estos lugares que contaminan, a un pub, a una discoteca, no va a predicar a Cristo. No va a predicar de la salvación. Tampoco va a hacer luz en ese lugar. Es lamentable. Pero no podemos justificar o defender lo indefendible, porque somos pecadores. No estamos reflejando a Cristo. ¿Cómo estamos viviendo? Pablo en el versículo anterior pone de manifiesto que es tiempo de dejar aquellas cosas malas de nuestra vida y reflejar en todo su esplendor a Cristo Jesús en nuestro ser. Romanos 13:12. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos, pues, las obras de las tinieblas y vistamos las armas de luz. Ha llegado el día de nuestra salvación, el momento en que Cristo está a las puertas disponiendo todo para sacarnos de esta tierra, de esta vida, de este mundo lleno de pecado, para llevarnos a la gloria eterna, donde reinaremos por siempre junto a Él. Echemos de nuestras vidas todo residuo pecaminoso, lo que Pablo llama obras de las tinieblas, contra las cuales luchamos en esta vida terrenal, y seamos vestidos por las armas de luz. Saquemos de nuestra vida esos actos oscuros, envidias, enojos, maledicencia, ese pecado que está en nosotros. Saquémoslo como si nos sacáramos la ropa sucia y vistámonos de esta resplandeciente armadura de la vida intachable, pura y recta. Andemos como de día, perfectos delante de todos, que nadie tenga nada que decir de nosotros como hijos de Dios. Cierto que tuvimos una vida pasada de la cual nos avergonzamos y deseamos no volver a ella, pero hoy vivamos llenos de Cristo y de su Santo Espíritu. El llamado de Dios a su iglesia es a estar preparada para ese maravilloso momento en que nos encontremos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Efesios 5, 25 al 27. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hemos sido lavados, hemos sido limpiados para andar perfectamente en los caminos del Señor, no participando del desenfreno de esta sociedad, no participando ni aceptando la promiscuidad sexual y la inmoralidad, que se esconden detrás de formas y palabras que son muy justas para los ojos del hombre, pero para Dios, ¿qué significa? No podemos aceptar el pecado como algo normal y que puede relacionarse con la persona de nuestro Jesús y con Dios. Cierto es que la iglesia está abierta a recibir a pecadores arrepentidos. Esa es la palabra, pecadores arrepentidos, para que cambien su vida guiados por el Espíritu Santo. Pero no podemos cambiar la iglesia para recibir a aquellos pecadores. La iglesia debe seguir la forma, el ejemplo de Cristo. No podemos acomodarnos al pecado. Tenemos la alta responsabilidad de darlo a conocer y llamar a aquellos que viven en pecado a que dejen su manera de vivir y busquen al Señor. Pero la iglesia en medio de esta pandemia se ha visto afectada espiritualmente. Un número lamentable de creyentes en Jesucristo se está separando del Señor. Por la adversidad, por la dificultad, algunos que lamentablemente están viviendo momentos difíciles, están desviando su mirada, su obediencia, están poniendo sus tiendas, así como Lot, hacia el pecado y la conformidad espiritual. Cuando Lot acercaba sus tiendas en el valle hasta llegar a Sodoma y Gomorra, no lo vio mal, sino que llegó
y dirigió su vida, dirigió su vista a esa conformidad, estando cerca de Sodoma y Gomorra. Filipenses 2 al 15 nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y a lo mejor hoy al creyente le está faltando temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, sin resistirnos a la voluntad de Dios. A eso se refiere este pasaje, que como Dios obra en nosotros el querer como el hacer, nosotros no debemos murmurar ni luchar contra la voluntad de Dios. No debemos justificar lo injustificable, porque muchas veces decimos: no, pero es que con esto yo puedo llegar mejor. No. Cristo ha cambiado nuestra vida. Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para llevar vidas intachables, para llevar vidas conforme a su voluntad, que vayan mostrando que es bueno creer y ser salvado por Jesucristo. No que siendo salvados por Jesucristo echemos de menos el pecado. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de la nación maligna y perversa, sobre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Dios nos llama a ser luminares en medio de esta nación maligna y perversa, que día a día se va alejando aún más de Dios. No nos dice que debemos adaptarnos a ellos para que así podamos predicarles, sino haciendo frente de manera directa, mostrándoles que están en error y que deben cambiar sus vidas. Jeremías describe en su capítulo 15, versículo 19: conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Cómo puede lograrse esto? Dejando el sueño espiritual. Dejando nuestra rutina, nuestra monotonía espiritual, y llevando vidas según la voluntad de Dios. Aquí no se refiere a la forma, sino se refiere a la vida íntima, a tu relación con Dios. Llevar vidas según la voluntad de Dios. Aquí es donde el apóstol Pablo dice en el versículo 14 de Romanos 13: más vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. ¿Cómo podemos lograr mantenernos firmes y fieles en medio de todo lo que estamos viviendo? Dejando este sueño espiritual, dejando este letargo, como dice el versículo 11, y esto conociendo el tiempo, porque ya sabemos que la venida de Cristo está más cerca que antes. Preparémonos para ir al encuentro con Jesucristo. Preparémonos para ir a la presencia de Dios. Si decimos que vivir con Cristo, estar en la eternidad, es maravilloso, ¿por qué no resistimos a estar preparados para ir a la eternidad? Hoy es un tiempo en el cual debemos consagrarnos, santificarnos. En un tiempo donde muchos se están quedando dormidos espiritualmente. Así es, queridos hermanos. Muchos se están quedando dormidos espiritualmente. Están adoptando formas que van contra la voluntad de Dios. Y no digo formas de culto. Nosotros, siendo una misión presbiteriana fundamentalista bíblica, no estamos o no promovemos algunas cosas, y creemos que la forma de culto que ha sido tradicional por mucho tiempo debe mantenerse. Pero muchas veces quizás pasa por nuestra mente el deseo de cambiar esa forma y no cambiar nuestra vida, que es muy distinto. En medio de este tiempo donde muchos están quedando dormidos espiritualmente, nosotros no debemos adoptar las formas que van contra la voluntad de Dios. Este tiempo en que muchos cristianos están transando su fe, como decía en Romanos 12, conformándose, acomodándose a las costumbres de los pecadores, olvidándose de mostrar en sus vidas a Cristo como su Señor y Salvador. El apóstol Pablo nos llama:
nos desafía a llevar vidas vestidas del Señor Jesucristo. Estar vestidos de Cristo es ser el fiel reflejo de su voluntad, dejando aquellas cosas que nos apartan de Él. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a vivir por Cristo? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro racional culto. Hermanos amados, hoy nuestro Dios Todopoderoso y Eterno nos llama a despertar de este sueño espiritual, renovando nuestra fe, renovando nuestro servicio y adoración. El Señor nos hace el desafío de vestirnos de Él, para hacer testimonio al mundo entero, y que no nos rindamos ante el modelo pecaminoso de este mundo, de este siglo, tomando sus costumbres y formas de vida. Amados, no transemos nuestra fe por las ofertas temporales de esta vida, sino hagamos tesoros en los cielos, donde está nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con el cual viviremos por la eternidad, vestidos de Cristo, y no satisfagamos los deseos pecaminosos que aparecen en nosotros. Seamos fieles, cumpliendo cada día con nuestra responsabilidad delante de Dios. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora, sí, queridos hermanos, ahora nos está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Si tú, creyente en Jesucristo, estás adormecido espiritualmente por las dificultades, por la falta de trabajo, por conflictos internos, como hoy le llamamos, te invitamos cariñosamente a ver a Cristo y confiar en Él y acercarte a Él, disfrutando de su voluntad. Pero quizás hoy, tú que aún no has experimentado una relación, un vínculo con el Señor Jesucristo, la palabra de Dios te invita a buscarle como tu Salvador. El Señor es misericordioso y nos amó y entregó su vida para justificarnos delante del Padre y darnos acceso a este regalo de la salvación y la vida eterna. ¿Estamos dispuestos a vestirnos de Cristo? Hoy, en un tiempo donde el mundo va tras las costumbres del pecado, nosotros, creyentes en Jesús, debemos marcar diferencia, debemos ser fieles. Que el Señor nos permita ser obedientes a su palabra, no acomodándonos al mundo, sino vistiéndonos de Cristo, siendo testimonio fiel de su obra en nuestras vidas. Que el Señor nos acompañe. Oramos. Padre bondadoso, gracias por su palabra, gracias por su amor, gracias por la salvación en Jesucristo. Rogamos en esta hora que usted quite de nosotros este sueño espiritual, quite el letargo que pueda haber en nosotros para sentir ánimo, para estar con vigor, Señor, desarrollando nuestra vida cristiana en santidad, en devoción delante suyo. Que esta pandemia, Señor, no nos debilite espiritualmente, por el contrario, que seamos fortalecidos por su Santo Espíritu para honra y gloria suya. Dios bendito, bendiga a su pueblo que se ha reunido alrededor de su palabra para disfrutar de su dirección, pero también bendiga a aquellos que escucharán este mensaje para que también puedan disfrutar de ese encuentro personal con Jesús como su Señor y Salvador. Padre bendito, guíenos cada día y permítanos salir victoriosos ante la dificultad. Lo rogamos en Jesucristo, su Hijo, nuestro amado y único, suficiente Salvador. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.